Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Pues es que es una confusión. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos en que hoy es un día histórico para nuestro país. Coincidimos también en el mecanismo legislativo que deja a salvo el que puedan hacerse dos procedimientos distintos. Uno, como bien lo señala el senador Martí, que tiene que ver con eliminar la inmunidad del presidente de la República, y otro, por ser procedimientos distintos, que tiene que ver con los legisladores integrantes del Congreso de la Unión. La grandeza de una nación se palpa a través de las nobles acciones de las personas y no por sus privilegios. Este día es particularmente significativo por marcar un antes y un después en la vida política de México. Hoy escribiremos un nuevo capítulo en la historia de nuestra nación. Estamos a punto de aprobar en el transcurso del día una reforma trascendental en la que el presidente de la República dejará de ser una figura de banal elogio y principal encubridor de la corrupción. Con la reforma que hoy votaremos, los mexicanos podremos ver en el Ejecutivo Federal a un auténtico y digno representante de nuestro país, a un verdadero servidor de la patria. Además, hacemos historia. Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente de la República sin inmunidad. La reforma propuesta al artículo 108 constitucional establece que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Lo anterior significa que al incluir la posibilidad de ejercer acción penal en contra del presidente de la República, es un avance mayúsculo para combatir la arbitrariedad, corrupción, despotismo y cultura de la ilegalidad. Hemos escuchado las críticas de aquellos que señalan a esta reforma como una simulación, pero les recordamos que durante el largo periodo que estuvieron en el poder, nunca se atrevieron siquiera a esbozar la más mínima modificación, con lo cual se perpetuó la impunidad. Nada en nuestro país ha sido más dañino que la corrupción. Nuestra sociedad se ha sentido agraviada por todos aquellos casos donde la justicia ha sido relegada por la impunidad, en particular por aquellos actos al margen de la ley cometidos por quienes tenían la encomienda de velar por los intereses y el bienestar de todos los mexicanos, comenzando por el presidente de la República. En el antiguo régimen estuvo investido por el saqueo, la corrupción y la opacidad bajo la tutela y confabulación del jefe del Estado mexicano. Como muestra, solo basta analizar los dos sexenios anteriores. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien incorporó en su gabinete a un empleado del cártel de Sinaloa, mientras que Enrique Peña Nieto fue tutelar de un complejo aparato de complicidades que comienzan en Odebrecht, pasando por la Casa Blanca, la estafa maestra, entre muchos otros. Por años, los mexicanos observamos cómo los recursos públicos no se destinaban para el bienestar del pueblo, sino para ensanchar las carteras de los viejos políticos mexicanos. Este día celebramos que el proceso legislativo sea beneficioso de esta iniciativa, que se haya encontrado una ruta. El dictamen que hoy se presenta deriva de un proceso complejo, escrupuloso, en donde ambas cámaras del Congreso de la Unión hemos aportado propuestas significativas que hoy analizamos y en el transcurso del día, sin duda, aprobaremos. Asimismo, el dictamen que se presenta modifica el artículo 111 constitucional para proceder penalmente contra el presidente de la República, acusándolo ante la Cámara de Senadores en los términos del 110 constitucional. El combate efectivo del sistema de impunidad desarrollado en nuestro país durante muchos años de régimen neoliberal requiere del compromiso irrestricto de la legalidad y la efectiva rendición de cuentas ante el pueblo. Comencemos, pues, compañeras y compañeros, con el titular:
del Ejecutivo Federal. Al eliminar el fuero presidencial o al dotarle de inmunidad presidencial, cumplimos con otro de los compromisos ante el pueblo de México. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. De esta manera, el Partido del Trabajo comulga con la mística social del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer una realidad la igualdad, justicia y equidad. Y para acceder a tan anhelados propósitos, comencemos con aquellos que ostentan el poder. De tal manera que las senadoras y los senadores de mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción. México es primero. Muchas gracias. Gracias, senador.